Bueno, imaginemos por un momento encontrar los planos de una catedral majestuosa. Ostras, suena bien. Sí, pero fíjate, los documentos detallan, no sé, dónde colocar cada piedra, cómo tallar la madera, la disposición exacta de los vitrales. Todo sugiere que están diseñados para la eternidad. Claro, para perdurar siglos, como en las grandes construcciones. Exacto. Pero de repente, escondida en los márgenes de la última página, hay una instrucción tajante e incomprensible. ¿Qué dice? Dice algo así como: una vez levantada la estructura, destruid todos los andamios, y en exactamente 6 años cerrad las puertas para siempre. Madre mía, qué Es fuerte. alucinante, o sea, es un diseño que, en lugar de buscar la permanencia inamovible de la que hablábamos, incluye un botón de autodestrucción, o al menos una fecha de caducidad programada. Ya. Y la verdad es que choca bastante con la idea preconcebida que tenemos de las instituciones. Totalmente. A ver, toda la base de esa arquitectura, tanto literal como metafórica, en los movimientos sociales o espirituales, suele ser la permanencia. La meta casi siempre es dejar una huella tangible en el mundo terrenal. Una huella que las futuras generaciones puedan venerar sin que cambie un solo milímetro. Eso es. Por eso, este tipo de enfoque con fecha de caducidad rompe todos los esquemas. Y precisamente por eso el material que tenemos sobre la mesa para el análisis a fondo de hoy resulta tan rompedor. Totalmente de acuerdo. Hemos recopilado una pila de fuentes fascinantes. Hay documentos históricos, notas de investigación y extractos directos de un texto fechado el 9 de julio de 1944. Ajá. Este documento es conocido como la Cátedra del Verbo Divino. Y, a ver, quiero dejar esto muy claro desde el principio. Nuestra misión al sumergirnos en estas páginas no es debatir si su teología es cierta o no. Claro, no entramos en valoraciones de fe. Exacto, nos mantenemos totalmente neutrales. El objetivo real es diseccionar cómo este documento estructura sus afirmaciones, la increíble urgencia que impone a sus seguidores y, bueno, las directrices éticas casi quirúrgicas que plantea. Pues si nos situamos mentalmente en la época, es una pasada. Imaginemos una Ciudad de México en los años 40, con sus calles empedradas, esa efervescencia cultural tan típica, Sí, un escenario muy terrenal. pero a eso le tenemos que superponer, no sé, cartas celestiales antiguas y unas promesas cósmicas inmensas. Esa mezcla es la esencia de nuestras fuentes de hoy. Me encanta esa imagen. Es que el texto sintetiza conceptos judio-cristianos muy antiguos y los aterriza de golpe en un contexto temporal y geográfico sumamente específico. Y resulta muy revelador analizar este material no solo como religión, sino como un ejercicio maestro de construcción comunitaria. Sin duda, es pura ingeniería social. Arranquemos entonces por los cimientos de esa comunidad, porque antes de llegar al dónde y al cuándo de esta historia, hay que entender el cómo. Ujú. O sea, el texto exige una forma de interactuar con lo divino que francamente supone una ruptura radical con las tradiciones de su época. Totalmente radical. Habla continuamente de orar con el pensamiento y rechaza de forma explícita buscar la divinidad mediante, y aquí cito textualmente de nuestras fuentes, imágenes forjadas por manos humanas. Ostras, es que es una exigencia monumental. Tiene tela, sí. El documento pide a los seguidores que aprendan a amar de espíritu a espíritu. Demanda que despierten sus sentimientos para sentir el dolor ajeno antes que el propio. Es un nivel de empatía brutal. Y pone un énfasis enorme en la armonía familiar. Subraya que la relación entre padres, hijos y esposos es el requisito indispensable para convertirse en lo que el texto denomina espejos limpios. Vale, espera, detengámonos en ese término un segundo. Espejos limpios. O sea, ¿se refiere a que la familia se convierte en una especie de escaparate de la fe? Bueno, algo así, pero va un poco más profundo. La idea de un espejo limpio, en este contexto, significa que la conducta humana diaria debe ser tan transparente y armónica que la humanidad pueda mirar a esas personas y reconocer en ellas su propia esencia espiritual. ¿Qué concepto más potente? Lo es, al eliminar las imágenes y los templos físicos, el comportamiento humano cotidiano se convierte en el único templo válido. A ver, si buscamos una analogía moderna, es como si le pidieran a toda una población que pase de una conexión a Internet por cable, analógica y superpesada, a una red de Wi-Fi espiritual directa. Me gusta mucho esa comparación del Wi-Fi espiritual. Históricamente, claro, esa conexión por cable dependía de infraestructuras enormes, estatuas, altares, relicarios, pero aquí me surge una gran duda analítica. Dime. Pensemos en el contexto de 1944.
sobre todo en sociedades con un arraigo profundísimo en la iconografía física y el ritual tangible, como era el caso. Sí, la devoción física lo era todo, claro. Pedir a la gente que abandone sus estatuas y amuletos es en el fondo quitarle su red de seguridad emocional. ¿No supone esto un choque demasiado violento para un movimiento que se supone intenta ganar adeptos? Pues mira, podría parecer súper contraproducente, desde luego. Es que yo me quedaría a cuadros. Ya, pero lo fascinante de esto es que ese choque es precisamente el motor de la transformación que buscan. Al eliminar a los intermediarios físicos, el texto democratiza de inmediato el acceso a lo sagrado. O sea, democratiza la gracia. Exacto. Ya no hace falta peregrinar a un templo lejano, ni pagar tributo a quien custodia una reliquia. El único requisito, según el documento, es un corazón despierto. Lo cual traslada toda, pero toda, la responsabilidad del individuo. Ya no te puedes esconder detrás de un ritual de domingo, de ir a misa, y ya está. Lo veo clarísimo. Al quitar la muleta visual, la persona deja de ser un espectador pasivo en una grada, se le exige ser un participante activo dentro de su propia mente. Tiene muchísimo sentido. Si la comunicación es de espíritu a espíritu, no hay ritual físico que pueda compensar una mala acción en casa. Claro, no sirve de nada. Por eso insisten tanto en que no sirve de nada rezar si luego no hay armonía en la familia o si se ignora el dolor del vecino. Esa idea de conexión inalámbrica y de responsabilidad individual tiene muchísima fuerza. Pero, y aquí la cosa se pone súper interesante, nuestras fuentes revelan que el texto no deja este concepto flotando en un plano etéreo. ¿Qué va? Lo aterriza muchísimo. Exacto, lo ancla con unas coordenadas geográficas y temporales tan específicas que dan vértigo. Traslada todo el peso de milenios de historia sagrada a un escenario totalmente nuevo. Ajá. El documento identifica a la nación mexicana como el lugar iluminado por un rayo divino. Y la terminología que emplea es fascinante, de verdad. Llama a los habitantes de esa nación la simiente de Jacob, de Abraham y de Isaac. Nada menos. Y los designa como el Israel espiritual. Todo esto ocurre en medio de lo que el texto describe como el caos de una tercera era. Va, de pausa obligatoria aquí, porque esto hay que desgranarlo. Cuando en las fuentes se menciona una tercera era, ¿de qué estamos hablando exactamente? Es normal que despiste. A veces estos términos suenan a ciencia ficción o a un apocalipsis inminente con meteoritos y todo. ¿Qué significa tercera era en este marco conceptual? Es una excelente pregunta. En este sistema de creencias, la historia humana no se ve como un apocalipsis destructivo, sino como fases de maduración espiritual. ¿Las llaman eras? Vale, fases de madurez. Eso es. La primera era suele asociarse con la ley de Moisés, una época de reglas estrictas. La segunda era se asocia con el mensaje de amor de Cristo. Ajá. Y esta tercera era que menciona el documento representa la madurez definitiva. Es la etapa del wifi espiritual que comentábamos antes. Vale, ahora encaja todo. Es la era de la comunicación directa, sin necesidad de formas físicas ni intermediarios humanos. Entendido. O sea, es una especie de evolución de la conciencia humana a nivel global. Exactamente. Y fíjate que el texto da fechas precisas para esto. Traza el inicio de esta tercera revelación divina en el año 1884. Con el objetivo de esparcir la nueva semilla por todo el planeta, claro. Pero a ver, seamos un poco críticos con esto. Mover el epicentro espiritual de Oriente Medio a Norteamérica es de una audacia narrativa tremenda. Es un movimiento arriesgadísimo. Y además, carga sobre los hombros de una sola nación a la que describe textualmente como una multitud humilde, la tarea titánica de despertar al mundo entero. Ajá. Porque México, ¿qué sentido tiene elegir a un pueblo y a una época así para una misión cósmica de este calibre? Pues hay que observar el telón de fondo histórico. Pensemos en 1944. Claro, en plena guerra. Exacto. El mundo entero está inmerso en la masacre absoluta de la Segunda Guerra Mundial. Europa y Asia se están reduciendo a escombros, literalmente. Es una época oscurísima. Y las grandes superpotencias tradicionales están demostrando un fracaso moral y humano sin precedentes. Ya se están matando entre ellos. En ese contexto de colapso global, que un texto declare que la salvación no vendrá de las élites europeas, sino de una multitud humilde en México, es una herramienta de empoderamiento colectivo brutal. O sea, es redibujar el mapa para colocar a los marginados en el centro absoluto del tablero de juego. Ni más ni menos. Desde el punto de vista sociológico, otorgar el estatus de pueblo elegido a una comunidad que históricamente ha estado en la periferia reescribe por completo su autoestima. Me parece alucinante el impacto psicológico de eso.
Es que el mensaje tácito es: el centro del universo ahora está aquí. La regeneración del mundo no depende de los ejércitos que cruzan Europa. Depende de ellos. Depende de lo que hagáis hoy en vuestras casas. Convierte a personas de a pie, a gente común, en protagonistas de una epopeya cósmica. Protagonistas de una epopeya cósmica. Tiene muchísima garra esa frase. Es muy potente. Pero, claro, tener el papel principal viene con unas condiciones, digamos, draconianas. Porque una vez que el texto establece que México es la zona cero de esta tercera era, mete una marcha más e instaura una carrera frenética contra el reloj. Aquí es donde la cosa se pone tensa, porque aparece la cuenta atrás. Totalmente. El documento reprende duramente a ese recién nombrado pueblo de Israel. Les dice que han escuchado la voz divina, pero que se han dormido. Se han dormido en los laureles. Tal cual. Menciona que han pasado los años, los lustros, y entonces lanza una advertencia que cambia por completo las reglas del juego. A ver, Advierte que esta forma de manifestación, esta voz que les guía, cesará irrevocablemente a finales del año 1950. ostras, es que es un ultimátum durísimo. Es una barbaridad. Las fuentes señalan que es un instante marcado por el Padre Eterno y que, ante esta fecha de caducidad inminente, el maestro acelera su enseñanza. Tienen que ponerse las pilas ya. Exacto. Se exige a los custodios de este mensaje que dejen de escuchar cómodamente y salgan a cultivar lo que el texto llama vastas tierras que yacen incultas. Sí. Advierte que se acabó el tiempo para las distracciones y para dejar que germine el egoísmo. O sea, el reloj hace tic-tac de verdad. Y la crítica principal es hacia la inactividad de la gente. Claro, se les acusa de conformarse con sentarse a escuchar el mensaje sin ponerlo en práctica. La pasividad pasa a ser el gran enemigo a batir en este momento. Tratemos de aterrizar esto con una analogía del mundo empresarial, que a veces ayuda a verlo más claro. A ver, cuéntame. Imaginemos que el fundador y director general de una empresa revolucionaria convoca a toda la plantilla y suelta la bomba. Me marcho definitivamente en 6 años. Un shock total para los empleados. Y recordemos que estamos en 1944 y la fecha límite es 1950. Pero es que además les dice a la cara a sus directivos: sois unos negligentes y no estáis preparados en absoluto para llevar las riendas. Madre mía, la moral por los suelos. A nivel puramente estratégico, a mí me parece un suicidio, plantear una fecha inamovible para el final de una revelación divina. ¿No suena a una especie de vía de escape? ¿A qué te refieres? Pues como un líder que se da cuenta de que el movimiento se le ha ido de las manos y busca una excusa para cerrar la persiana antes de que todo implosione. Es una lectura muy cínica, la verdad, pero muy comprensible desde fuera. Es lo que yo pensaría de primeras. Sin embargo, si analizamos cómo maduran los movimientos sociales o ideológicos, la imposición de una fecha límite crea un nivel de urgencia que, sinceramente, ninguna otra cosa puede lograr. Vale, te sigo. La naturaleza humana tiende a la complacencia por defecto. Si un líder o una voz guía está siempre disponible para resolver los problemas, los seguidores nunca aprenden a caminar solos. Se vuelven súper dependientes de la muleta. Exacto, se acomodan. Al establecer el final de 1950 como el límite absoluto, el texto obliga a un cambio de paradigma inmediato. Tienen que espabilar sí o sí. Es la única manera de forzar a que los seguidores pasivos se conviertan, literal, de la noche a la mañana, en líderes activos. Ya veo por dónde vas. Pasan de ser una audiencia cómoda a ser lo que el documento llama labriegos y apóstoles. La fecha límite funciona como una olla a presión para forzar la maduración institucional. Vale, visto así tiene todo el sentido. Esa guillotina temporal es paradójicamente lo que asegura que el mensaje sobreviva a largo plazo. Efectivamente, es supervivencia pura. Pero ojo, porque esa maduración express nos lleva a otro punto de nuestras fuentes que resulta bastante desconcertante, y quiero saber qué opinas. A ver, dispara. Con el 1 de enero de 1951 respirándoles en la nuca, lo lógico sería que cundiera el pánico absoluto. Sería lo normal, un sálvese quien pueda. Uno esperaría directrices desesperadas, un salgan todos a la calle y hagan lo que puedan, prediquen a todo el mundo. Claro, buscar volumen a tope. Pero sin embargo, el texto revela un nivel de contención y pragmatismo casi antinatural dadas las circunstancias. Es de un pragmatismo tremendo, es verdad. Con instrucciones muy específicas basadas en los recursos reales que tiene cada individuo. Sí, El documento dice: el que tenga pan, que lo entregue. El que sepa sanar, que sane. El que tenga palabra, que hable. instrucciones súper directas. Es una orden directa para movilizar el talento y los recursos que ya existen dentro de la comunidad. No pide imposibles a nadie. Pero es que lo que viene después es lo que de verdad rompe los esquemas.
O sea, el texto establece unos límites innegociables. Ajá. Dice claramente que el que no tenga palabra que guarde silencio, el que no sepa sanar que detenga su mano, y el que no vea claro el camino, que no se apresure para no desviarse. Es fascinante. Se advierte de manera muy explícita contra enviar a recoger la cosecha a personas que apenas están dando sus primeros pasos, porque no se le pueden ofrecer, atención a este término, frutos verdes a una multitud hambrienta. Es que ese concepto de los frutos verdes me parece una metáfora brillante. Es muy visual. Sirve para referirse a enseñanzas mal comprendidas o acciones inmaduras que, aunque estén hechas con súper buena intención, terminan causando un daño tremendo. Y ahí está la rareza del asunto. Si miramos la historia, cuando un movimiento está en apuros y tiene el tiempo en contra, ¿prioriza el volumen? Siempre buscan engrosar las filas. ¿Quiere a todo el mundo haciendo ruido, haciendo bulto? El fanatismo suele alimentarse de la cantidad, rara vez de la calidad. Totalmente. Encontrar un documento de este tipo que diga, si no sabes exactamente lo que estás haciendo, quédate quieto y callado, es un mecanismo de control de calidad inaudito. Parecería que prefieren no crecer a crecer mal. Esto plantea una reflexión profundísima sobre la viabilidad de cualquier gran proyecto, ya sea espiritual o laico. A ver, explícame eso. Pues, ¿cómo evitas que el entusiasmo ciego de tus propios defensores termine destruyendo la obra desde dentro? Es un peligro muy real. Aquí se resuelve protegiendo la integridad del mensaje por encima de la expansión rápida. Frenar a quienes tienen mucho ego pero poca preparación es vital. De esos hay en todas partes. Siempre hay personas que quieren estar en primera línea, hablando y dirigiendo, sin estar capacitados para ello. Claro, el típico perfil que quiere figurar más que ayudar. O que busca su minuto de gloria. Eso es. Al ordenarles guardar silencio, el texto desinfla esos egos al instante y ancla unas ambiciones que parecen enormes y cósmicas en una ética terrenal y súper aplicable. Muy de andar por casa. Toda esta complejidad teológica desemboca en un mandato humanista muy, pero que muy sencillo. El documento cita la regla de oro. Lo que hagáis a vuestros hermanos, a mí me lo hacéis. Exacto. Al final, el éxito de esta gran misión hacia la tercera era no se mide en discursos grandilocuentes en plazas públicas. Sino en lo pequeño. Se mide en la compasión práctica y tangible del día a día. ¿Sabes? Cuando alejamos un poco la lupa y contemplamos el panorama completo de las fuentes que hemos analizado hoy, nos encontramos ante un diseño sociológico impresionante. Es una obra de arquitectura conceptual. Total. Empezamos rompiendo los esquemas tradicionales, exigiendo esa conexión pura y mental, arrancando de cuajo la dependencia de imágenes y estatuas. Sí, pasando a la conexión inalámbrica. Para poner todo el peso en tener un corazón despierto y una familia armónica. Luego vimos el rediseño del mapa geopolítico, que tiene tela. Nombrar a una nación en desarrollo en los márgenes como el nuevo Israel espiritual y en medio de un mundo desgarrado por la guerra. Es un giro de guión brutal. Es dar una dignidad y un propósito inmensos a quienes hasta ese momento se sentían totalmente al margen de la historia grande. A continuación, la inserción del temporizador. Esa presión asfixiante a finales de 1950 que sacude a la comunidad de su letargo. El reloj que no perdona. Les advierte que el tiempo para ser simples estudiantes se ha agotado. Y por último, el contrapeso a ese reloj. El pragmatismo. Las reglas pragmáticas que priorizan el silencio y la preparación antes de lanzar esos temidos frutos verdes al mundo. Ha sido un viaje denso, pero fascinante, a través de estos documentos. En sus últimos párrafos, el texto se autodefine como la primera piedra espiritual de un nuevo recinto, y se describe a sí mismo como una fuente inagotable de sabiduría. Y ojo, hay un concepto más que utiliza acerca del final que merece mucha atención. No lo podemos pasar por alto. ¿Cuál? El texto afirma que la entidad que habla promete abrir su arcano espiritual para aquellos que le piden guía como hijos. Se presenta como amigo y como padre. Vale. ¿A qué se refiere exactamente con arcano espiritual? ¿Suena a conocimientos ocultos o secretos místicos reservados para una élite? Pues mira, en muchas tradiciones esotéricas significa exactamente eso. Ya, es el uso habitual de la palabra. Pero en este contexto particular, abrir el arcano espiritual funciona más bien como una red de contención emocional enorme. Ah, qué interesante. ¿Cómo es eso? Se refiere a revelar una comprensión mucho más profunda y amorosa del porqué de las cosas. Está ofreciendo consuelo directo a una comunidad que, fíjate cómo lo dice el propio texto, describe como llena de espíritus convertidos en fuentes inagotables de llanto.
Qué descripción más poética y triste a la vez. Es decir, les muestra una empatía paternal y un apoyo emocional absoluto, justo antes de quitarles las ruedas de entrenamiento de la bicicleta. O sea, les da el abrazo más fuerte posible justo antes de empujarlos al vacío. Exactamente. Es la despedida perfecta. Lo cual nos lleva a la reflexión final que desprenden todos estos documentos y algo a lo que darle vueltas. Retomemos la imagen de esa catedral a la que hay que quitarle los andamios que comentábamos al principio. El edificio terminado. Toda esta estructura monumental, toda esta teología de la tercera era, el Wi-Fi espiritual y la preparación contra el reloj, está diseñada para chocar de frente contra un muro inamovible. La medianoche del último día de 1950. El precipicio del silencio planificado. Es de película. La gran pregunta que nos queda flotando en el aire al terminar de analizar estos textos es casi psicológica y va más allá de cualquier creencia. A ver. ¿Qué pasa por la mente colectiva de miles de personas en ese segundo exacto en que cambia el año? La tensión debe ser insoportable. Esa voz directa, que durante décadas les ha dicho que son especiales, que les ha exigido ser impecables y que les ha ofrecido ese consuelo paternal tan profundo. ¿Esa misma voz? Cumple su palabra y decide de forma deliberada callar para siempre. Es el abandono programado del arquitecto, el silencio más atronador de sus vidas. Y la gran incógnita que nos queda a todos tras profundizar en este pedazo de historia es ¿cómo se mantiene en pie la fe de una comunidad entera? Es el gran reto. ¿Cómo evitan derrumbarse psicológicamente la mañana siguiente al día en que la fuente inagotable cierra su grifo para no volver a abrir los ramás? Un enigma para reflexionar.